trata del lenguaje. Vamos a tratar de... ahí está. Bien, lenguajes. Nosotros cuando hablamos de lenguajes en general, vamos a ver que tenemos reglas sintácticas, ¿cierto? Reglas sintácticas que nos dicen cómo tenemos que expresarnos para que tenga sentido, ¿sí? Entonces nos tenemos que atener a esas reglas de escritura para decir, bueno, esta es la parte del sustantivo, el sujeto, el predicado, y tenemos todas las reglas para poder expresarnos en un lenguaje y que la otra persona lo entienda. Así como está la parte sintáctica, también está la parte semántica. ¿Qué quiere decir? Es el significado que nosotros le damos a las frases. Bien, fíjense que la parte semántica no es tan... todo ese significado que le podemos dar es muy complicado de ver. ¿Por qué? Porque una misma frase, dependiendo de la entonación que le da, es el significado que tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que la potencialidad que tiene lo que es el lenguaje natural. Porque uno puede expresarse en un idioma, pero tiene modismos o cosas, o por ejemplo, puede ser que uno hable en forma, cuando uno hace una frase capciosa o una frase con doble intención o con doble sentido. Esas cosas, o sarcástica, esas cosas no las podemos escribir formalmente en ningún lado. Entonces, bueno, por un lado tenemos una sintaxis específica que lo podemos hacer con un lenguaje de programación, se puede resolver, porque es sujeto, predicado, ¿sí? Cómo se arma, qué estructuras usa, digamos, la sintaxis la podemos resolver. El problema es cuando los lenguajes naturales no son fáciles de programar. ¿Por qué? Porque decimos que son muy expresivos, tienen distintos significados o distintas semánticas, entonces es complejo. Lo que uno trata es de hacer, lo óptimo sería tener un lenguaje que sea muy expresivo, pero fácilmente de ponerle reglas, ¿sí? Que sea concreto. ¿Qué pasa? Nosotros nos manejamos con lenguaje de programación. Inicialmente, o sea, el hardware, la máquina, la computadora, sabemos que solo entiende 0 y 1. Bien. Ha habido toda una evolución desde ese comienzo para llegar a tener programas lo más despegado de los seres humanos. Entonces los lenguajes de programación empezaron en 0 y 1, era todo un mecanismo para ingresarle las instrucciones a la máquina, porque imagínense, había que ir ingresando 0 y 1, y la cadena de 0 y 1 tenía un significado. Entonces, bueno, de ahí pasamos a las reglas, a la monopedia, entonces poníamos move, add, jump, ¿sí? Empezamos a darle pequeñas sintaxis que representaban toda la instrucción. Bueno, ya hace un paso de evolución. Y así poco a poco fuimos tratando de llegar, bueno, se llegó a lo que es un lenguaje de máquina, ¿sí? Podíamos tener un código, porque inicialmente todas las direcciones de memoria eran código o contenido o datos. Todo estaba en una dirección fija de memoria. No podíamos reubicar el código. Hacíamos una rutina con todas direcciones fijas de memoria. Bien, a partir de ahí, al poner código reubicable, fue un gran salto porque ya podíamos tener rutinas que después las ensamblábamos. Entonces, fíjense, del lenguaje de máquina pasamos a los ensambladores y aparecen los nombres simbólicos. O sea, ya podíamos tener variables con un nombre. Aparecen las variables que hacen referencia a un lugar de memoria y ya nosotros nos referíamos a las variables independizándonos de los 0 y 1. Bueno, eso llevó a poder hacer módulos de programas o los macros y, bueno, uno referenciaba ese módulo, pero la idea era esa, uno referenciaba ese módulo
que hacía un proceso. Entonces fíjense que ya vamos llegando a los lenguajes de alto nivel. Cada vez nos vamos independizando de la máquina y siendo más abstractos. Fíjense, a mayor nivel los lenguajes son más legibles. Pero ¿qué pasa? Al tener nosotros variables, nosotros podíamos decir, tenemos una tabla de datos y por otro lado el programa que ejecutaba. Entonces fíjense que el control de la ejecución del programa se dividía de los datos. Antes todo estaba en la misma zona de memoria. No había diferencia entre el dato, el registro, la unidad aritmética lógica y el comando que queríamos hacer. Bueno, a partir de los lenguajes de alto nivel se divide el control. Por un lado, no sé por qué no avanza, acá. Por un lado es el control de la secuencia de instrucciones y por otro lado los datos. Bien, ¿qué pasa? Vimos que las instrucciones se daban secuencialmente en un orden desde un principio hasta un fin. Y aparecen las estructuras de control, ¿sí? Tenemos la secuencia, selección, la iteración. Y todos se iban pasando el control uno a uno secuencialmente. Bien. Podíamos de pronto, ya dijimos, referenciar un módulo. Entonces, el programa principal ya le entregaba el control a un módulo, cuando éste terminaba, le retomaba el control. ¿Sí? Pero el eje principal era el programa principal. El módulo se ejecutaba y devolvía el control. No era capaz de entregarle el control a otro módulo. Bueno, ese fue otro salto. Entonces aparecía la jerarquía en invocación. ¿Sí? Se iban anidando las invocaciones. Eso fue otro salto. Después cada módulo tenía la particularidad, así como invocar a otro, podía invocarse a sí mismo. Bueno, aparece la recursividad en cuanto al control de ejecución, ¿cierto? Bien. Después, todas esas rutinas que se iban invocando y devolviendo el control, a la larga la volvía a tener el programa principal. De pronto aparece el concepto de concurrencia. Bien, la concurrencia es decir, bueno, aparentemente se ejecutan en forma paralela, pero le estoy dando un cachito del procesador a cada uno y después se unen en un punto en común. Bueno, de ahí pasa al distinto procesamiento de varios procesadores y ya obtenemos paralelismo. Fíjense, el control va evolucionando hasta llegar siempre viéndolo desde la ejecución del programa. Por otro lado, ¿qué pasa? Con los datos. Los datos antes eran ceros y unos en un registro de memoria, ¿sí? En una dirección de memoria, era todo ceros y unos. De pronto, eso no está limitado a una unidad de memoria, sino que pueden ser datos enteros, antes los reales eran punto fijo, ¿sí? Todo expresado en base 2. Ahora, los reales aparecen con punto flotante, aparecen las variables, que pueden ser booleanas, reales, enteras, y cada uno ocupan una dirección de memoria, del cual nosotros no nos interesa cuánto ocupa cada tipo de dato. Simplemente nosotros hablamos de variables. Bien, entonces, fíjense que los datos los vamos abstrayendo de cómo están implementados. Bueno, aparece el punto flotante y de pronto los datos no son datos simples o predefinidos por cada uno de los lenguajes. Aparecen los datos estructurados. Ahora tenemos arreglos, struct, registros, tenemos matrices, bien. Y después podemos anidar esas estructuras. Y cada vez nos vamos alejando de cómo está almacenado todo. Yo hablo de mat y es una matriz, ¿sí? Porque la definí como una matriz, que puede ser tan complicada dentro como sea, o una estructura que sea tan complicada como se necesite. De pronto, de tener esos datos estructurados, pasamos a independizarnos más
y se generan los tipos de datos abstractos, los TDA. Yo hablo de un tipo de dato abstracto, pila. ¿Cómo está implementada la pila? No sé, si con un archivo, con un arreglo, con un registro, con una lista encadenada, no sé. Yo me abstraigo de cómo están presentados los datos. Fíjense el salto que pasamos de los 0 y 1 a hablar de un tipo TDA. Bueno, siguiente paso, aparecen los objetos. Y ahí listo, se acabó. El control de ejecución ya no lo tiene el código, sino que tienen los objetos que se van comunicando entre ellos. Y esto vuelve a unirse, tanto el control de ejecución como los datos. Entonces, bueno, hemos visto la evolución que han tenido los programas. Bien. ¿Qué paradigmas tenemos? El primero que apareció, digamos, como paradigma será el imperativo, o el más fácil de entender, o no sé. El lenguaje imperativo, que son todos aquellos lenguajes con Newman. ¿Por qué imperativo? Porque uno hacía una lista de instrucciones que tenían que ejecutarse todo en ese orden, del principio al final, o sus estructuras de control. Pero era imperativo. Yo le digo cómo tengo que hacer cada tarea. Asigne, imprima, muestre, cicle. Entonces son lenguajes imperativos. Estos lenguajes imperativos nos resuelven muchos problemas numéricos, matemáticos, nos resuelven un conjunto de problemas. Pero ¿qué pasa? Hay veces que uno requiere representar otras cosas en el lenguaje, como, por ejemplo, el razonamiento humano. Entonces, fíjense que tanto los funcionales como los lógicos son, digamos, como que la base, son clásicos que toma la inteligencia artificial para trabajar. Y los sistemas expertos, por ejemplo, ¿qué es lo que trata de ver? Trata de emularse cómo piensa el ser humano. El ser humano trata de pensar de forma distinta que el secuencial, digamos. Entonces el ser humano trata de hacer un razonamiento, inferir cosas. Entonces, vemos que los lenguajes funcionales, el paradigma de programación, nosotros vamos a ver el Lisp, hay un montón de otros que estuvieron, y dentro del Lisp, el Allegro como el Lisp. La idea es que es netamente un procesamiento simbólico. ¿Sí? Todo proceso parte de un proceso simbólico. Y todo es una gran función. Todos los programas en funcional, en Lisp, son una función. ¿Sí? Todo se ve como una función. Por supuesto, ya van a ver que todo es una función recursiva. Entonces, nosotros tratamos de emular el razonamiento humano. Entonces, tratamos de resolver ese razonamiento simbólico. Y por otro, para representar el conocimiento, también tenemos que ver cómo inferir resultados de ese proceso simbólico. Entonces tenemos que tener un mecanismo de inferencia. Y ese razonamiento nos da la programación lógica. Así como en Lisp todo es una función, en programación lógica todo es un gran sí entonces. A partir de esos sí entonces, vamos a poder deducir todo un razonamiento lógico. ¿Qué pasa? Estos dos lenguajes tienen una potencialidad que no la tienen los otros. Para darles un ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos o un archivo con datos de personas. Si yo tengo un problema, que es, quiero saber la edad de Juan Pérez. Bien, tengo que hacer un algoritmo específico para entrar a esa base de datos o a ese archivo, buscar a Juan Pérez y que me dé qué edad tiene. Bueno, si ahora yo necesito resolver quiénes son los que tienen 21 años, bueno, tengo que hacer otro algoritmo que vaya a buscar por edad y se fije todas las personas y me lista todas las personas que tienen esa edad. ¿Sí? Ahora con lo que conocemos con el imperativo es así.
Cada módulo resolverá un problema específico. Ahora, si ustedes ven, las dos situaciones que hemos planteado relacionan la edad con la persona. ¿Bien? Bueno, nosotros en programación lógica van a ver que el mismo programa me resuelve las dos preguntas. ¿Sí? Entonces, fíjense la potencialidad que tiene. Es el mismo código, me va a devolver, me va a responder a dos cosas totalmente distintas. Y eso en el imperativo es imposible. Por eso les digo, toda la funcionalidad que tienen estos lenguajes, y por eso son, digamos, los clásicos de la IA. Bueno, el otro paradigma que ustedes tienen es el de orientado a objetos. ¿Sí? Bueno, hemos visto Java en programación 3. Toda la información se abstrae en clases con sus jerarquías y todo se resuelve a través de una intercomunicación de clases. Bueno, la programación de la IA usa todos, ¿no? Usa todos los lenguajes, todos los paradigmas, no tiene ningún problema. Pero vamos a ver que los lenguajes de la IA resuelven problemas específicos. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir charlando del tema. Nos vamos a meter ahora en el lenguaje funcional. Bueno, son todas funciones, por supuesto, parametrizadas. Y todo el programa se puede ver como una gran función que se llaman entre ellas. ¿Cómo se escriben? En cualquier orden. No hay un orden para establecer cuando uno va poniendo las funciones, la va ingresando a las funciones. No importa el orden que tenga. No importa que una función llame a otra que todavía no está definida. No importa. Se ponen y no importa el orden. El creador de Lisp fue John McCartney en el 1958. Fíjense desde cuándo crea McCartney el Lisp. El Lisp existe en el original y después fueron apareciendo versiones y adaptaciones. El otro que se usó mucho, que acá aparece, que es el Haskell, en el 80, que hizo más o menos un compendio de distintas funcionalidades de varios Lisp y los reunió. Bueno, vamos a ver nosotros el Allegro Common Lisp, que es también es un common porque es un común a todos los Lisp que estaban dando vuelta y se generó este más comercial. Bueno, son de propósito general, de sintaxis simple, como diría Lucy, entre paréntesis, porque todo el Lisp está entre paréntesis. Y bueno, ya vemos que tiene una potencialidad que no lo tienen otros Lisp. Fíjense, todo programa consiste de una función. Listo, Lisp en sí mismo es una función. Lo novedoso es que no posee las asignaciones tradicionales que nosotros hemos visto en los otros programas. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo maneja las asignaciones Lisp. La principal estructura de control es la recursión. Totalmente todo es recursivo. Hubieron otros más modernos, otras adaptaciones del Lisp con ciclos, pero son, digamos, deformaciones del Lisp original. Ya van a ver que con recursión no importa, los ciclos no tienen sentido. Bueno, otro dato, los programas y los datos son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Los programas y los datos están en la misma zona de memoria. Se puede hablar de programas y datos porque todo es simbólico. Si yo quiero, todo mi programa es simbólico y lo puedo manejar como quiero, simbólico o numérico. O sea, ya van a ver que son todas funciones. Ahora vamos a ir dando ejemplos, así se entiende. La principal estructura de datos es la lista, por eso el nombre, List Processing. Todo es una lista. Todas las funciones se ven como listas. Por eso les digo, los datos son listas y el código del programa es una lista. Y la memoria es asignada por demanda. Estos datos, estas cosas las vamos a ir analizando.
Bueno, como en Lisp, fíjense el dibujito, acá dice que tiene muchos ojitos el bichito, es porque es multiparadigma. O sea, multiparadigma, ¿no? Multiplataforma, es de software muy flexible, es portable, acepta, fíjense, soporta orientado a objetos. Entonces, definición dinámica. ¿Qué pasa? Yo puedo tocar el lenguaje, el programa, mientras está ejecutando, no tiene problema, ¿sí? Permite, por eso es flexible y permite modificaciones y puesta a punto en tiempo de ejecución. Por eso la potencialidad que tiene Linux es muy importante y muchas rutinas de los sistemas operativos están escritos en Lisp y muchas cosas de la web están escritas en Lisp. Por supuesto, Lisp no es un sistema contable o un sistema, nunca vamos a ver un sistema completo hecho en Lisp. Son rutinas muy eficientes que las cuales las invocan otros lenguajes. Bueno, fíjense, ya McCartney proponía un recolector de basura. Tiene un garbage collector. Imagínense, desde el 58 que estamos hablando que tiene un garbage collector. O sea, el concepto es muy antiguo. Son tipos dinámicos. Vamos a ver que nosotros vamos a tener valores almacenados en memoria a los que si queremos los ligamos a variables. ¿Sí? Puede estar ligado a una variable o no. Entonces, no tenemos variables de tal tipo. No. Tenemos elementos en la memoria de tal tipo. Bueno, ya les dije que eran portables. Tiene una tabla de símbolos, ¿sí? Fíjense, puede tener tabla hash, todo es una lista, entonces tiene estructura de listas y listas de sublistas, o sea, el nivel de alineación de listas a demanda. Bueno, entonces, ¿qué es esto de list? List dijimos que es toda una función, perfecto. Pero se llaman ese programa en list, si bien es una función, se la llama que es una S-expresión. Y esa S-expresión es una expresión simbólica. Bien, vamos a ver. Una S-expresión dice es una notación en forma de texto que representa una estructura. Por ejemplo, las S-expresiones son expresiones simbólicas que pueden estar compuestas, lo más básico son los átomos. Y yo a partir de esos átomos yo puedo generar listas. Ese átomo puede ser numérico o simbólico. Bien. Todas las expresiones, las expresiones, están referidas en forma de notación polaca, es prefijo. Nosotros estamos acostumbrados a la notación de acá, que es la infija, donde el operador está entre medio de los operandos. Bueno, nosotros lo vamos a ver como prefija, es el operador está primero y los operandos después. Entonces fíjense que este arbolito que está acá, es una S-expresión, está formado por los símbolos por y más y por los átomos numéricos 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo se resuelve? Primero se resuelve el más y después se resuelve el por. Fíjense, para resolver esto está siempre paréntesis, ¿no? Fíjense, es una lista, esto se ve así. Es una lista, está entre paréntesis, donde el primer elemento es una función y después tenemos átomos, ¿sí? Es el 2 y otro que es otra lista que está precedido. Primero tiene una función y después dos átomos o dos parámetros. ¿Sí? Y se va resolviendo como siempre de adentro hacia afuera. Bueno, esta es la idea de, esto es una S-expresión, que puede ser toda una expresión compleja o átomos que están conformados por números y símbolos. Bueno, una S-expresión, ya lo van a ver, es una anidación de funciones.
¿Qué puede ser? Lo básico es un átomo. Supongamos que tenemos, yo quiero darle el dato numérico 10. Entonces yo le ingreso un 10 y se evalúa en sí mismo. Si yo le pongo 10, me dice, bueno, me entraste un 10. Bien. Entonces, si yo le pongo una A, me va a devolver una A. Es lo atómico, lo más chiquito que podemos tener, digamos, la base. Esos átomos llamamos a ver que pueden ser enteros, reales, string, pero son unidades conceptuales. Conceptualmente es una unidad y ocupará una celda de memoria. Bien. Tenemos esa expresión S de la forma, fíjense, paréntesis y muchos parámetros, en el cual el primero de los datos siempre es una función. Y después tiene todos los argumentos, A1, A2, A-N. Esta función, si se evalúa, quiere decir que recursivamente va a evaluar todo esto. Se va a meter en cada uno de esos argumentos y le va a aplicar la función. Por ejemplo, si yo tengo el más, en esta lista, voy a ir recursivamente sumando 7 más 3, 10, más 2, 12, el resultado es 12. Y van a ver que este resultado me lo devuelve. Así como acá yo le puse un 10 y me volvió el 10, porque los átomos se evalúan a sí mismos, o sea, me devuelve su contenido, su valor, y acá me va a devolver, como esto es una función, esta lista es una función, me va a devolver la evaluación de esa función. Fíjense que esto es una función y esto es una función simbólica, ¿sí? Esto se evalúa porque lo he puesto para que se evalúe. Esto es una función, esto es un programa. Vamos a ver que va a estar en el mismo lugar de memoria que los datos. Bueno, el tipo de datos. Nosotros vamos a ver que tiene cadenas, string, números, símbolos, funciones, pero no tienen, nosotros no declaramos una variable de tal tipo. No. Esto es, yo tengo tal átomo o tal contenido y lo ligo a un nombre. ¿Bien? Entonces yo tengo el nombre, lo que para nosotros serían las variables, un nombre de variable, sí que es una cadenita de caracteres. Ese nombre va a estar ligado a un valor, número, cadena o lista, a una función o a una lista de propiedades. ¿Sí? Entonces, nosotros ligamos ese nombre de variable a un contenido. Esta es la idea de la memoria. Para que empezamos así. Antes de decirle cuáles son las instrucciones que tenemos en LIS, vamos a ver cómo maneja la memoria y después ya vamos a hacer al revés. Tratemos de ver cómo la manejan a los datos, porque es distinto a todos los lenguajes, a los otros lenguajes tradicionales que tenemos. Por un lado tenemos un diccionario de términos, ¿sí? Que son símbolos que pueden ser un dato o puede ser una función. Tienen dos alternativas de punteo. Y por otro lado está la memoria de los datos. Acá voy a guardar los datos y los programas. En esta memoria, cada ubicación, cada posición de memoria se lo ve como una celda. ¿Sí? Bien. No importa cuánto ocupe la celda. Ustedes abstráiganse de cuánto lugar ocupa. Ustedes imagínense que es una unidad referenciable. Es una celda. Bien. Vamos, esto después, volvamos, veámoslo con ejemplo. Dijimos los átomos. Pueden ser numéricos, cadenas o símbolos. Miren acá. Acá yo tengo el 1. ¿Sí? Es un número. El 1 y el 2 me dicen que son números. Bien. Por otro lado, puedo tener un string. Fíjense, tengo foo. Acá tengo foo, que es un string. Pero para list es una celda, es una unidad. No importa lo que ocupe.
Se referencia por una posición, entonces es una unidad. No me interesa cuántos bytes o bits ocupa o cuántas, no. Conceptualmente es una posición de memoria, digamos, es una celda. Y después tenemos los simbólicos, que son A y C, ¿sí? Son símbolos, son nombres. Bien. Entonces, fíjense, volvamos para acá. Me van a decir, ¿qué es esto? Esto que está, porque todo esto son cosas, digamos, con átomos, ¿cierto? Bueno, esto de acá es una construcción. Le llamamos cons, que conceptualmente es un átomo, ¿sí? Es una cosa indivisible, pero en realidad está formada por dos cosas. Entonces, tenemos una celda cons que está formado por dos partes, primera parte y segunda parte. La primera se la llama car y la segunda se la llama CDR. Ya vamos a ver por qué. Pero son parcitos de cosas. Es una unidad que se ve formada por un par. Entonces, la idea es que tenemos paréntesis, porque es una estructura, pero está formada por dos partes. car.cdr. La primera parte del car me apunta al primero del par. Y el segundo, el CDR, me apunta al segundo del par. Entonces, si nosotros teníamos la construcción o el parcito fu.c, entonces yo en memoria tengo una unidad, una celda, que la primera parte de la celda me referencia a fu y la segunda parte a c. Yo te puedo haber puesto edad.25 y voy a tener este par. Vamos a ver que existen dos funciones. Una se llama car, que me va a devolver el primero del par, y otra que se llama función CDR, que me devuelve el segundo del par. Entonces vemos, formalmente decimos que una celda con se compone de dos punteros. Si bien es una unidad lógica, para Lisp, se componen de dos punteros. Car y CDR son dos operaciones primitivas sobre esas celdas cons que dice que son esa expresión no atómica. Es una construcción, ¿sí? Se ve como una unidad, pero está formada de dos partes. Digamos, el operador car me devuelve el primero de esta construcción, ¿sí? Esta construcción tiene el primero X y el segundo Y. Si yo pido car de esa construcción, me devuelve X, y si yo pido CDR de esa construcción, me devuelve el segundo. ¿De dónde viene car y CDR? Y bueno, originalmente, acá dice las palabras de 32 bits, entonces se dividían en pedazos, y con el car obtenía una parte y con el CDR obtenía otra. Por eso quedaron estas siglas car y CDR. Bueno, listo. Hasta ahora vimos los átomos. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Es decir, los puedo, a ese símbolo que está en la memoria, yo puedo ligarlo a un nombre. Entonces, si yo hago, por ejemplo, la función que hace esto es setQ. setQ es ct, el string el nombre num1, al valor 1 que está en memoria. Entonces, ¿qué hace? Va a la tabla de símbolos, crea una entrada con el nombre 1, con el 1, y lo asocia a un dato, un link, a un 1 que esté en memoria. ¿Qué hace? Supongamos que no es que a la variable 1 le asigne el 1, no. Busca en memoria si existe un 1. Si existe un 1, a esa celda la referencia 1. ¿Sí? Supongamos que después yo quiero asociar 1, o en vez de con 1, con 2, con el número 2.
Entonces, busca en la memoria un 2, acá hay un 2. Entonces, deja de referenciar a esta celda, que siempre tiene un 1, y referencia a esta celda que ahora tiene un 2. Que sí, que tuvo un 2, encontró el 2 y lo asocia. Y hace este link. Fíjense que ya no es la idea que uno apunta a esta dirección de memoria y yo si quiero cambiarle el valor a 1, cambio este valor. No, no, no. Este valor lo suelto, lo dejo en la memoria y voy a buscar otro 2, por ejemplo el 2. Si no existe el 2, bueno, se fija donde hay un área de memoria libre, pone el 2 y referencia esta variable al nuevo contenido. La memoria, esta memoria de datos, tiene registro, este 1 tiene registro que está referenciado por dos cosas, como este 2, está referenciado por este. Si yo quiero, dejo de estar esta porción de memoria, en algún momento detecta que dejó de ser referenciada, es el garbage collector, libera la memoria, ¿sí? Pasa a ser disponible. Bien, veamos por ejemplo, acá set puntos en nosotros, a la variable 1, la ligamos a esta posición, a este átomo 1, ¿bien? A este dato numérico. Yo puedo decir, bueno, creamos un const a este, foo.c, la primera, el care foo, la segunda componente c, y esta estructura se la estoy ligando a una variable que se llama un const. Fíjense que acá tengo este cosito, este apóstrofe, se llama quote para nosotros. Y le dice a Liz que lo que está después de este quote, tome esto como simbólico, que lo tome como viene, que no lo analice, que no lo ejecute, que no lo evalúe, ¿sí? Entonces fíjense que toma esta construcción, este par, como algo simbólico, y se lo está ligando a esta dirección, donde está guardado en la memoria, se lo está ligando a la variable unConst. Acá lo que hace es setQ X lo asocie con hola. Como hola no lo tiene, lo armará en algún lado. Acuérdense que esto es una cadena de caracteres, pero es una unidad, así como el foo es una unidad, entonces lo pondrá en algún lado a hola y lo referenciará por X. Bien. En este caso, fíjense, hace setQ a este nombre, sum, lo va a poner en algún momento en la tabla de símbolos y le dice que ligue este sum a esta lista. Bien, como sum está ligado a esta lista no tiene un quote adelante. Entonces le da la indicación de que haga la operación. Entonces fíjense, cuando hago este primero y yo le pido, decime que tiene 1, me devuelve el 1. Si yo le digo que es un const, me va a devolver, porque 1, se fija, me devuelve el 1 lo que es lo que tiene acá almacenado. Si yo le pido un const, me devuelve el par, ¿sí? La construcción foo.c. Si yo le pido qué tiene X después de haber hecho este set foo, me devuelve hola. Si yo le digo qué tiene sum, me devuelve la evaluación de esta función, porque esto es una lista que es una función, cuyo primer elemento, perdón me pasé, el primer elemento es el más, es la función más. Entonces hace toda la sumatoria y me dice que sum evalúa y la evaluación de eso la asocia a sum. Bien. Este otro lo que hace, la última setQ, fíjense que yo puedo poner uno a continuación de otro. Sum no es que es de tipo numérico entero, no, no, no. Sum referencia este valor, no importa lo que sea. Y acá sum referencia a una expresión simbólica.
porque tiene el quote adelante, tiene ese comillita adelante. Y no es que me dice time match, tipos no concuerdan, no. Primero referencia un 8 y en la segunda situación referencia un literal. ¿Se entiende, no? Tenemos átomos, tenemos construcciones, dimos asignación, asignamos a un primitivo, a un átomo, le asignamos un nombre, puede ser asignárselo a una construcción. Bien. Los conces. ¿Solo puede haber pares de datos o conces? ¿Yo solamente puedo tener esto? No. List, como nosotros decíamos, permite armar estructuras basadas en pares. ¿Por qué? Porque los cons, si bien es una unidad lógica, está armado por dos partes, ¿sí? Contiene dos partes, porque son dos punteros los cons. Pero cada uno de esos punteros puede referenciar a otro cons. Entonces, fíjense, si yo tengo la construcción esta, 2, 3, punto, acá tengo 2, 3, y acá tengo una segunda componente, es otro cons, yo lo veo de esta forma, ¿sí? Tengo un car y un CDR, donde el car es el literal 2, 3, y el CDR es una construcción que tiene dos números, el 2 y el 3, dos autónomos numéricos. Fíjense que de esta forma yo puedo armar un árbol. Entonces, toda esta estructura está ligada al nombre árbol, donde tiene, fíjense, es un par que tiene dos partes, el 1 y la segunda parte que es tan compleja como quiere, ¿sí? Es toda esta otra estructura. Es un puntero a otro cons, que tiene un punto, un primero y un segundo. Bien, el primero es otra cosa compleja y el segundo también. Entonces, fíjense que tenemos un arbolito. ¿Cómo hacemos para acceder a cada dato del arbolito? Bien, si yo tengo la función car de árbol, quiere decir que en toda esta estructura quédese con el primero. Entonces esto me va a devolver un 1. Si yo consulto, deme car de árbol, me va a devolver el átomo numérico 1. Esta es otra función equivalente al car, que es first. First de árbol me va a devolver el primero del par. Puedo usar cualquiera de los dos indistintamente. Bien. Si yo hago CDR del árbol, en vez de quedarme con este puntero, me quedo con este otro puntero. Entonces me va a devolver todo lo que referencia el CDR. También podemos usar esta, rest de árbol. Entonces nosotros podemos manejar con first para el primero y rest para el segundo. ¿Cómo hago yo para quedarme con el parcito 2,3? Con este parcito 2,3. Bueno, para llegar acá tengo muchos pasos que seguir. Primero me quedo con este puntero, ¿sí? Este par yo le haría un rest, el resto del par, no el primero, me quedo con la otra parte. Entonces me estoy quedando con estos dos, pero de esta otra parte yo no quiero la segunda, quiero el primer componente. Entonces fíjense que yo hago del rest, primero hago rest del árbol, me quedo con toda esta parte, y después de eso quiero el first. Entonces, aplicándole el first del rest, me quedo con el primer par del resto del árbol. Bien. ¿Cómo se escribe en esta notación? Se escribe CADR. Fíjense, van creciendo la combinación. Si yo pongo D, primero evalúa esta D, que es el rest, ¿sí? Y a lo que le queda, le aplico el first, que es el A. Es como decir, car de CDR de árbol. ¿Sí? No. ¿Cómo hacemos para quedarnos con el 4? Entonces, toda una combinación de first y rest, o de car y CDR. Bien, ¿cómo hago para quedarme con este?
Este en el primer par está en el rest. Entonces primero aplico el rest. En esta parte tengo que volver a aplicar el rest. Y de esta parte me tengo que quedar con el primero de este par. Entonces hago first, the rest, de árbol. ¿Sí? Escrito en notación abreviada sería el resto del primero. O el primero del resto del resto. ¿Sí? De atrás para adelante se va metiendo uno en esa estructura. Bien, si quiero, porque si yo no lo guardo en algún lado, se pierde en la historia, ¿sí? Hace el cálculo, me muestra el resultado y se perdió. Si yo quiero referenciarlo de alguna forma, lo puedo ligar a un nombre, ¿sí? Entonces hago set Q4 y le hago todo este lío, se lo asigno, digamos, a la variable 4. Entonces, este 4 ya no se pierde, sino que queda ligada a 4. Esto y esto son lo mismo. Fíjense, lo que hago acá y lo hago acá, el resultado es el del medio, es el mismo. ¿Sí? Y acá es para quedarme con el valor 3. ¿El valor 3 dónde está? Y bueno, está en el segundo elemento, y del segundo elemento me tengo que quedar con el primero, y del primero con el segundo. Entonces hace rest, de first, de rest, de árbol. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado poder construir árboles binarios, ¿sí? Porque son pares y cada uno referencia a dos cosas, ¿sí? Y así, y vamos armando un arbolito. Bien, y bueno, ¿qué onda de las listas? Porque nosotros dijimos que list son listas. ¿Podemos armar listas con estas cons? Sí. Yo puedo decir que lista y la armo de esta forma. ¿Cómo se vería? Se vería de esta forma, ¿sí? El primero siempre es un car y el CDR es lo que sigue de la lista, el resto de la lista, del resto de la lista, hasta que de pronto se me acaba la lista. Cuando se me acaba la lista, CDR va a apuntar a 1000, que es una primitiva, es un átomo especial. Como ustedes han visto en programación 2, bueno, ¿sí? Se acaba la lista. Llegamos a un 1000. Como como list maneja todo listas, hace una forma abreviada de listas y la presenta así. Si usted quiere hacer esto, bueno, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, ¿qué hace? Lista y pone el quote y describe todos los elementos de la lista, A, B, C, D. Es lo mismo. Podemos hacer car de lista, que me da el primero, podemos hacer el CDR de lista, que me da el resto, ojo, el resto como lista. ¿Y por qué me da el resto como lista? Porque tiene un puntero a otro, es un puntero que no va a un átomo, va a una lista, ¿sí? Bien, entonces, lo puedo ver así o también como el first de lista. Es lo mismo, las instrucciones son las mismas. El B es el primero del resto de la lista, ¿sí? Entonces voy avanzando en la lista y voy obteniendo los datos que quiero. Y es lo mismo, así. Vamos avanzando. El C es el first, el rest. Entonces, primero hago el rest, me quedo con esto. Después me quedo con el resto, me quedo con esto. Y de esta estructura me quedo con el primero. Y llego al C. Bien. ¿Cómo lo vemos nosotros en la memoria? Lo vemos así. ¿Sí? Es unos cons encadenados. Uy, acá me quedó uno. Perdón, el A, B, C, D. ¿Qué me pasó? ¿Sí? Bueno, para no verlo de esta forma, es lo mismo que verlo así. Así es más el aspecto alista que nosotros tenemos, que venimos viendo desde el programación 2. Bien, entonces dijimos, vean la situación. Acá tenemos un cons, lista 1. Lista 1 se ha ligado a una construcción, un car CDR, el primer elemento es A, el segundo elemento es otro cons, donde el primer elemento del par es foo, como ya existe referencia al foo existente, no crea otro foo.
El siguiente de la lista es otra construcción que tiene un C, bueno, como ya existe lo usa, lo referencia, y fíjese acá, el CDR apunta a algo, a otro cons, y apunta a otra lista. Entonces, fíjense, lista 1, acá está, ¿qué es lo que contiene? Tiene 3 datos, 4 datos. El primero es una A, el siguiente es foo, el tercero es C y el cuarto una lista. Entonces yo puedo tener listas de listas. Y fíjense, se termina, entonces el CDR apunta a 1000. Pero la lista, esta sublista formada por el 1, 2, está acá, tar tiene el 1 y tiene el 2, y como se termina esa sublista, apunta a 1000. Fíjense la lista 2. Lista 2 tiene este contenido. ¿Cómo hacemos para llegar a este contenido? Fíjense que lista 2 no viene acá. Comparte todo el resto de la lista. Tiene esto, esto, esto y termina. ¿Cómo se logró lista 2? Y podemos haber hecho un set Q del rest de lista 1. Al resto de la lista 1 hicimos un set Q y le llamamos lista 2. Entonces podemos a la misma lista entrar por lista 2 o entrar por lista 1. Bien. Otra cosa. Fíjese acá. Hay otros, en la tabla de símbolos, nosotros podemos crear funciones. Acuérdense. Y no vamos a entrar por la zona de datos, vamos a entrar por la zona que dice que es una función. Eso lo vamos a ver después. Los átomos, ¿sí? ¿Qué cosas atómicas podemos tener? Bueno, numéricos. Los numéricos pueden ser todas estas variedades. En realidad, ya van a ver que como acá pongo prom, ¿no? El angulito, pero en realidad es toda una expresión que hay acá. Bueno, lo abreviamos con este angulito. Tenemos enteros, tenemos decimales, fracciones, podemos poner fracciones, como literales son fracciones, no hay problema. Notación científica, podemos tener complejos, poniéndole el numeral adelante indica que lo que sigue es un complejo. Fíjense todos los tipos de numéricos que podemos tener. Funciones aritméticas, operaciones aritméticas, bueno, fíjense que es una lista, esto es una lista, cuyo primer elemento es la función y los argumentos a continuación. Entonces esta lista es sume 1 más 2. Hace la operación y muestra el 3, el resultado de la operación. Por supuesto, se perdió en la historia, no lo guardó en ningún lado. Hace el cálculo y listo. Bueno, fíjense que acá suma 2 números, pues puedo mezclar enteros con reales, entonces por coerción queda el real, el más poderoso. Puedo sumar fracciones, y fíjense, si yo sumo fracciones, ustedes van a ver que lo que me devuelve, el 17 es un primo, pero si no, me devuelve la fracción simplificada. ¿No? Van a ver que está bárbaro, eso es así. Y nosotros, si lo queremos simplificar una fracción en un imperativo, en un lenguaje imperativo, es toda una rutina para simplificar. Sacar los factores primos, los factores comunes de ambos, ¿no? Bueno, esto lo hace solo. Bueno, opera complejos, hace la resta, resta complejos, multiplica, ¿sí? El primero es una función, así que puede ser 1, 2, 3, varios parámetros, no importa, multiplica todos y me devuelve el resultado. Hace la división, si no le da, acá estoy dividiendo 2 enteros, y esta división entera no me da, entonces me la pone como fracción simplificada. ¿Sí? El 15 sextos, y fíjense que lo simplifica. Va de 3, 3 por 5, 15, me da el 5, 3 por 2, 6, me da este el resultado. ¿Sí?
El resultado simplificado. Bueno, tenemos potencia, raíz cuadrada, todas estas funciones que tenemos. Bueno, tenemos el cuadrado, ¿sí? Yo puedo, fíjense, yo puedo hacer, esto es la evaluación de la raíz cuadrada de 4. Yo puedo poner la variable quote o la comillita quote, y esto, fíjense, me devuelve el simbólico, no me lo evalúa, lo devuelve como simbólico. Bien. Bueno, si yo le pago quote i, me devuelve la que. Ahora, si yo lo tengo así, como simbólico, si yo quiero evaluar esto, uso la función eval, que lo que hace, le saca el poder al quote, evalúa eso simbólico, porque hay veces que yo quiero guardar la expresión como símbolo sin evaluar y a lo mejor después la quiero evaluar. Entonces, cuando quiero, hago el eval. ¿Sí? Puedo esto hacerle set q a un nombre y después hacer eval de ese nombre y va a evaluar raíz cuadrada de 4. Bien, funciones, están las predefinidas y nosotros podemos definir nuestras propias funciones, que ya van a ver que todo es una lista. Bueno, empieza con la palabra clave de fun, nombre de función, y la lista de parámetros. Ojo con esto de los paréntesis. Los paréntesis traen su complicación. Cuando yo defino la función y le pongo un nombre, la lista de parámetros va entre paréntesis. Pero cuando yo vaya a ejecutar esa función, la quiero invocar, no lleva paréntesis. Bueno, ya vamos a ver esos detalles. Esta función predefinida define una función de nombre non-fun con los argumentos par 1, par 2, par 1, con los parámetros necesarios. Y después está el cuerpo de la función. Ya van a ver que el cuerpo de la función es todo recursivo. Bien, retorna como resultado en el nombre de la función lo que se definió, ¿no es cierto? Simbólicamente, defun guarda esto como simbólico hasta que alguien lo quiera ejecutar. Por ejemplo, hago la definición del sucesor, entonces ponemos la palabra clave defun, vamos a definir sus, que si yo le doy un parámetro n, me va a devolver n más 1, ¿sí? Notación polaca, preorden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en algún momento llamo a sucesor el 5, me va a dar el 6. Para que ustedes vean que el cuerpo de la función va entre paréntesis. Bueno. Átomos especiales. Lo que vamos a ver es disculpen chicos, esto es muy árido, pero hay que hacerlo. Tenemos el true y el nil. El nil está como contrapuesto a veces indica varias cosas. Puede indicar falso, lista vacía, ¿sí? Bien. Y bueno, tenemos los numéricos. Bien, entonces, ¿qué les va a decir? Bueno, que nil denota falso. Bueno, todo es una S expresión. T es una S expresión que se evalúa en sí misma. Y nil también. ¿Sí? Es una S expresión que por sí misma vale falso. Fíjense que yo, nil es falso, T es true, pero cualquier cosa distinta de T, por ejemplo, una expresión, no sé por qué, pero si yo quiero evaluarla, esta expresión booleana, ¿qué valor booleano tiene? Me va a dar verdadero. Cualquier otra cosa va a ser verdadera, a no ser que yo ponga nil. Bueno, no sé, esta es una expresión, ¿sí? Toda esa expresión es verdadera. Toma esa convención, digamos. No es muy útil, muy usado, pero... Bien. Tenemos la función, porque el if es una función. Bien. Es una función cuyo primer elemento, ¿sí?, es el nombre de la función, if, que tiene una forma preestablecida para el if. ¿Cómo se escribe? If, condición, entonces, y puede tener rama falsa o no.
Por ejemplo, fíjense, acá nosotros seteamos a la variable a, hacemos que referencie al número 10 numérico. Entonces digo, si a es mayor a 20, ¿sí? Perdón, si a es mayor a 20, como pusimos acabamos de poner a, le dimos el valor de 10, me dice 10 no es mayor a 20, entonces va a venir por el falso y va a poner el valor de a es 10. Esta es la salida, ¿no? Ya van a ver que esto que está entre paréntesis es otra S expresión y format es el nombre de la función que tiene un montón de parámetros. ¿Está bien? Bueno, es lo que, este es un mini programita para ver cómo funciona. Yo lo que quiero traerles es esto. Fíjense, yo hago, por ejemplo, le pido al usuario que ingrese un valor y lo guarde en X. Set Q, X, read. Read ya van a ver las instrucciones de entrada-salida, van a tener toda una lista de funciones de list. ¿Cuál es la idea? Yo le pido al usuario que me ingrese un X. Bien. Le pregunto, si, condición entre paréntesis, si esto es verdadero, quiere decir, si X es menor que 10. Si X es menor que 10, me va a devolver X. Si no, va por esta rama y me devuelve esto. Hace la resta de lo que entre menos 10. Como yo entre un 13, va a entrar por la rama falsa, me va a dar un 3. Ustedes van a decir, oiga, profe, fíjese que la condición está entre paréntesis, por eso le traigo este ejemplo, y el entonces está entre paréntesis. Y acá el entonces, por el verdadero, no está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque X es un literal, es un átomo que se evalúa por sí mismo. En cambio, por la rama falsa, yo no voy a devolver un valor numérico, voy a devolver una S expresión, y la S expresión tiene que estar entre paréntesis. Esta es una S expresión, pero es atómica, no le hace falta paréntesis. Entonces, le explico esto porque a mí me dio un montón de errores cuando hacía los programas y era por eso. La condición entre paréntesis, la rama verdadera y falsa, si es una S expresión, una función va entre paréntesis, si es un átomo va solo, ya sea por el verdadero o por el falso. ¿Sí? En este caso, por el verdadero tengo esa expresión, cálculo, y por el falso devuelvo el átomo. Bien. Si yo tengo que devolver un átomo, no va entre paréntesis. Si yo tengo que devolver el resultado de una función, va entre paréntesis. Acá format es como una función, el primer parámetro es la función, por eso van tanto el verdadero como el falso entre paréntesis. ¿Sí? Eso quiero, acuérdense, porque en list tenemos el problema con los paréntesis y a veces uno asume que ha puesto bien los paréntesis y no, porque la idea tendería a uno, tanto al entonces como al verdadero por el falso, ponerlo entre paréntesis y le va a dar error y no van a entender por qué. Bueno, uno peca por demás a veces los paréntesis. Bueno, acuérdense que si yo debo devolver un átomo, no va entre paréntesis. Si yo debo devolver una S expresión, va entre paréntesis. Bien. Así como tenemos el if, tenemos el equivalente del case que nosotros habíamos visto en Pascal, ¿no? ¿Qué hace? Testea, ¿sí? Va evaluando. Si el primero que sea verdadero, deja de evaluar. ¿Sí? Entonces, se fija, si esta condición es verdadera, devuelve el resultado. Si la condición 1 es verdadera, test 1, devuelve el resultado 1. Si no, sigue buscando hasta el final. Bien, ¿qué puedo hacer? Muchas veces, acá hay muchas instrucciones y por defecto yo quiero que salga la última. Si no entro en ninguna, que salga por la última. Entonces, cambio el test n y le pongo la t de true.
Quiere decir que si esta fue falso y esta fue falso y todas fueron falsos, bueno, esta va a ser true y te obligo a entrar por acá, el último resultado. ¿Sí? Bueno, este acuérdense es como el case. Bien. Funciones predefinidas. Tenemos atom, bueno, todas estas están en el listado. Atom me dice si el argumento es un átomo, me da true si no nil, si dos argumentos son iguales, si tengo un elemento es miembro de la lista, si el argumento es cero, si el argumento es negativo. Esto me va a devolver si esta lista de argumentos, el primero es la función, ¿no? Y todos los otros son los argumentos. Bien, me va a devolver si está ordenada en forma creciente. Estricto. Si alguno es igual, me da falso. Bien. Esto si todos los argumentos son iguales y esto si está ordenado en forma decreciente estricta. Bueno, hay un montón, tienen un listado de, bueno, los lógicos. Puedo negar un argumento, puedo hacer el AND, hace el AND recursivo de todo. Si hay alguno falso, listo, sale, no sigue evaluando y me devuelve 1000. En el OR va buscando todos, si todos son verdaderos, a no ser que todos sean falsos, listo, me devuelve falso, me devuelve 1000. Pero yo puedo hacer un AND de un conjunto de argumentos, no necesariamente de a pares, porque evalúa recursivamente. Bueno, vamos a ver. No. Bueno, acá algo me pasó. Bueno. Todos son funciones, ¿sí? Todos son funciones y fíjense, todo es recursivo. Con la práctica hay muchos ejercicios de manejo de listas. Bueno, puedo construir listas, ¿sí? Fíjense, el append, si yo tengo, el append lo que hace es concatenar dos listas. En este caso estoy concatenando n listas. Todas al mismo. ¿Cómo?
A ver, espérenme, no sé qué es lo que me está pasando. Bueno, desde el factorial. Bueno, la idea del ejemplo 2, que es la función de Fibonacci, es lo mismo. Fíjense que cont e if lo puedo usar indistintamente. ¿Se escucha? Yo sí escucho. Bueno, gracias, discúlpenme. Sí. La idea es que si ustedes tienen una condición con dos ramas, no usen el cont, usen el if. Bueno, listas. ¿Qué puedo tener adentro de una lista? Cosas mezcladas, no importa que tenga números, que sea toda de números o toda números y caracteres, ¿sí? Si yo le pongo el quote, esto es simbólicamente es una lista de 3 cosas, ¿bien? Si yo no le pongo el quote, va a intentar evaluarla a los elementos de la lista, pero el primero le va a decir la función. Y bueno, como no es una función, esto daría error. Si yo quiero, bueno, acá dice, 1 no es función, le da error. Bueno, si es el quote de cuadrado 4 es lo mismo, ¿no? Es el literal, todo esto lo toma como simbólico. Y este cuadrado 4 lo que va a hacer es activar la función cuadrado si es que existe. Si no, le va a decir no existe. Bueno. Bueno, acá tenemos una lista. Ven que la lista puede tener distintos tipos de datos, no importa. Son todos átomos de una lista. Puedo armar listas a partir de otras listas. Si yo hago append, me genera, concatena todas las listas a un mismo nivel. No es que pone todas las listas, una alrededor de otra. Const lo que me hace es, ¿se escucha ahí? Hola, hola. Sí, yo escucho. Sí. Perfecto. Escucho. Const lo que me hace es construya una lista con el primer elemento y luego póngale la lista, ¿sí? Agrega elem a la lista y hace una construcción. Retorna una lista donde le agregó elem al principio, como primer elemento, ¿sí? Bueno, y list de varios elementos sueltos me los arma una lista con todos los elementos de forma recursiva. Bueno, entonces toda función es recursiva. Esto ya saben por programación 1 cómo se genera una recursión, ¿cierto? Tenemos de fun, el nombre, como vimos recién, factorial, que tiene un parámetro n. Bueno, es un if. Si es 1, este es el caso base, me devuelve el 1. Y si no, vamos a multiplicar n por algo que lo vamos a resolver. ¿Sí? Fíjense que este es el caso recurrente que vuelve a invocar a la función factorial y estas funciones recursivas son de Lisp desde que nació Lisp. ¿Sí? Bien, eso quiero que sepa. Lo mismo si yo quiero ver la longitud de una lista. Fíjense qué hace. Pregunta. Le paso una lista como parámetro. Bien. Pregunta. Si la lista es nula, me devuelve un 0. Si la lista no le pasé un null o un nil, tiene cosas, bueno, entra por la parte recursiva. ¿Y qué dice? Súmele 1 a la longitud de la lista que me queda, porque al hacerle CDR de lista, saco el primer elemento y me quedo con todo el resto. ¿Sí? Es lo mismo que hacer longitud de rest de lista. ¿No? Bien. Entonces, se va construyendo así, recursivamente, hasta que llegue a nil. Cuando llegue a nil, llega al caso base, me devuelve un 0 y va volviendo, retomando los resultados. Bueno, entonces la longitud de esta va hasta que llegue a nil y después va volviendo contando y me dice que la lista tiene longitud 7. Y si yo quiero el último de la lista, ¿qué hace? Bien, pregunta. Fíjense, yo quiero el último de la lista. Entonces, hace CDR de lista. A mí me pasan una lista. Me fijo si
la lista, la cola de la lista, sin el primero, es null. Si la cola de la lista es null, listo. Quiere decir que tengo, ya estoy parada en el último elemento y devuelvo el primero de la lista. ¿Sí? ¿Se entiende esta situación? Yo tengo esta lista. Si en algún momento yo estoy en este par y le pregunto, ¿la cola de esta lista 6-7 es null? No. Entonces sigo avanzando. De pronto estoy referenciando al 7 y le pregunto, ¿la cola de esta lista es null? Acuérdense que es un const que tiene un car y un cdr. Después del 7 está el nil, ¿sí? Este parcito va a tener el 7 y el nil. Entonces le pregunto, ¿el siguiente de esta lista es nil? Si es nil, listo, me quedo con la cabeza, me quedo con el 7. ¿Se entiende cómo funciona esta de fund del último? ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, sí. Porque acuérdense que yo voy como vaciando la lista, me voy metiendo adentro de la lista hasta que me quedo con el último cons que tiene un número y un nil. Entonces, porque si yo llego al nil, ¿cómo reconstruyo cuál fue el anterior, la cabeza? No, ya llegué al nil. Entonces no puedo preguntar si la lista llegó a nil. Me paro en el último par y le digo, el segundo de tu par es nil, listo, terminé. Revolvemos la recursión para atrás. Bueno, chicos, acá les dejo un ejemplo. Este es un ejemplito adivina que estaba cómico, por eso se los traje. Esto es tu programita Lisp, que la idea es determinar si uno adivina un número. Si la máquina me adivina el número, no hay ninguna adivinación acá, ¿no? Bueno, la idea es que ponemos todas estas funciones, no importa el orden en que la pongamos, yo largo el programa con comienzo. Bien, fíjese, no tiene parámetro. Entonces mando comienzo. ¿Qué va a hacer? Fíjense que acá define dos parámetros. Nosotros no usamos esto para, a nivel de color para que lo sepan. Define dos parámetros. A min le da un 1 y a max le da 100. Y la idea es que nosotros decimos, bueno, tal número, ¿sí? ¿Qué sé yo? El 30. Entonces lo que hace es, ejecuta adivina. Adivina lo que hace es la semisuma. ¿Sí? Saca suma 100 más 1, la de 101, ¿sí? Porque hace max y min, ¿no es cierto? Y lo tiene que dividir por 2. Entonces me va a decir 50. Es por bisección, ¿sí? Es como cuando hacíamos una búsqueda binaria en una regla. El último, el primero, el medio. Bueno, ahí va. La función hash son las potencias de 2. Es la potencia de 2 a la menos 1. Es lo mismo que decir un medio. 2 a la menos 1 es un medio, ¿sí? Entonces, suma los dos números y los divide por 2. Y le da 50. Entonces me va a devolver, me va a escribir 50. Y yo le tengo que decir si el número que yo quiero es mayor o menor. Es una tontera. Entonces yo digo, no, es menor. Entonces invoco a menor. Entonces fíjense, menor, ¿qué hace? Si no va, me tiró el 50. Entonces ahora, si es menor que 50, va a setear los parámetros a 1 y 49 y llama a adivina. Y así va haciendo. Al final le puse las pantallas cómo es la ejecución de esto, pero bueno, va tirando por mitad. Yo le digo menor, achica el límite superior a la mitad menos 1. Si yo le digo que es mayor, sube el límite inferior a la mitad más 1, y así va. Me va a tirar un número entre 0 y 50 que me va a decir el 25. Yo le voy a decir que es mayor, entonces va a tirar el número entre 25 y 50. Y así va partiendo hasta que adivina, obvio. ¿Sí? Bueno, estaba cómico. Sepan que el punto y coma lo que hace es de comentario. A partir del punto y coma no analiza. Entonces, una forma de poner comentario es con punto y coma en la instrucción. Sí, nada más que para eso.
Sí, es una cosa de color esto. Después vemos, para que vean. Bueno, esta es otra cosa. Existen las funciones lambda o anónimas, ¿sí? Que lo que hacen no tiene un nombre, la función es anónima, que uno la define y hace un cálculo y nosotros no las usamos, no nos vamos a meter en estas cosas, pero sepan que si tienen que hacerlo, Lisp lo tiene, de la época de allá, de cuando lo crearon en el 58. Bueno, acá hay en otro paradigma que es el orientado a objetos, una comparación. Fíjense, nosotros hacemos operaciones, son todas operaciones y funciones, y en cambio, el objeto, nosotros en Lisp nos basamos en listas y en funciones, y orientado a objetos en clases y estructuras jerárquicas, ¿no? Nosotros estamos usando datos, variables, que son pocas, y acá, bueno, lo que hace son clases que tratan de ser lo más independientemente posible, por eso son débilmente acopladas, y bueno, y se pasan mensajes por parámetros, ¿no? Entonces, todo está encapsulado a través de las clases y se manejan por mensajes, y este es simple, es una entrada, un proceso y una salida, cálculo de una función y mostrar resultados. Son muy simples. Bueno, acá hay una jerarquía de clases, acá no es el flujo de datos que vamos manejando en el momento. Sepan que Lisp no se hacen sistemas completos, sino que son pequeños problemas que se resuelven en Lisp y después se usan en otros programas, en otros lenguajes. Bueno, este es un cuadro, ¿cómo se llama? Un cómic. Bueno, tiene medio siglo y todavía sigue perfecto, ¿no? Todavía es eterno, tiene un aire de eterno, sigue todavía vigente. Y ya van a ver ustedes que todo lo que se usa Lisp lo van a tener que averiguar. Bien. Me pregunto si los ciclos seguirán para siempre. ¿Por qué? Porque Lisp no usa ciclos. Entonces, si seguirán existiendo en el futuro los ciclos. Bueno, y uno ve que siempre Lisp renace de sus cenizas como el fénix y se sigue usando. Bien, ¿qué pasa? Lisp es un dolor de cabeza los paréntesis, ¿sí? Bueno, lo toman como algo que recuerdan al original Lisp, pero les digo que es un dolor de cabeza los paréntesis. Hay lenguajes que han cambiado, porque van a ver que son todos paréntesis y llega un momento que uno se pierde con los paréntesis. Por suerte el Common Lisp, uno se para en un paréntesis que abre o que cierra y le dice a qué paréntesis que abre corresponde, al menos es un poco más amigable en ese sentido. Hay lenguajes que con un corchete cierran todos los paréntesis abiertos, no importa qué. Nosotros en Common Lisp no lo tenemos. Bueno, hay operaciones de entrada-salida, están en el listado. Y bueno, control de formato de reales, cómo salen, cómo mostrar los datos. Bueno, todas estas listas de cosas, si quieren, existen, están y las pueden ver. Nosotros no nos vamos a meter en esto, el uso monetario. Bueno, acá está el Allegro, que es el que vamos a usar nosotros, la CL. Tiene este aspecto, esta pantalla, y este es el prompt, que por ahí a uno se pierde y se le chisporrotea, y aprieta el prompt y aparece el nuevo prompt. En vez de este prompt, que nosotros usamos los ejemplos de la teoría, se pone esto, CS user 1, ¿sí? Así. Este es donde vamos a cargar los programas que van a ser funciones simples y las vamos a ir ejecutando. Entonces, lo que le trae acá es, acá para que ustedes vean, yo cargué todas las funciones, el mayor, el menor, el adivina, todos, el comienzo, y bueno, yo quería poner el 27, entonces bueno, le puse comienzo, me dio 50, porque es la semisuma entre 1 y 100, y yo le dije, no, el 27 es menor, me larga la mitad. Fíjense, me largó 25. Yo le dije, no, es mayor. Entonces, la semisuma entre 25 y 50 me da el 37, digamos, entre
26 y 49 le da el 37, yo le digo que es menor, me da el 31, yo le digo que sigue siendo menor, me da el 28, le dije que era menor, me da el 26, le dije que era mayor, me da el 27, y le pegó. O sea, partiendo de las diferencias, llega, por supuesto que va a llegar. Bueno, para que ustedes vean que es el Allegro Common Lisp y, bueno, la 10.1 es la que está dando Google. Espero que ya se la hayan bajado y puedan trabajar con él. Bien. Terminado esto de Lisp, y después seguimos la práctica, presentación 2. De los 4 grupos existentes, 2 van a trabajar sobre Lisp y 2 van a trabajar sobre Prolog. La idea es que de los 2 que van a dar Lisp, uno se fije, tome el de la web y el otro software libre y CAD, porque el Lisp se usa muchísimo en todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que investiguen. Bueno, me meto un poquito yo. Dale, Lucy. Bueno, un poco la idea es que este lenguaje Lisp, que lo van a ver medio raro y además van a decir, bueno, es tan viejo, no se usa, es que ustedes un poco investiguen para qué se ha usado el Lisp y los desarrollos que hubo en la historia del Lisp. Hubo desarrollos muy importantes, entonces se van a llevar sorpresa de las cosas que se pueden hacer con Lisp. El segundo punto es que digan, bueno, ¿para qué se usa en este momento? ¿Y por qué hay gente que lo sigue usando? Que vean las características. En general, como les decía Ivonne, van a ver que al día de hoy, actual, no van a encontrar desarrollos completos en Lisp como sí van a encontrar en tiempos pasados. Pero van a encontrar usos chiquititos, o sea, a lo mejor hay momentos que el Lisp presta una función que ningún otro lenguaje lo hace, especialmente en lo que es el manejo de memoria, y entonces se sigue usando en la actualidad. Entonces lo que pedimos que de los 2 grupos, para que a lo mejor con los desarrollos anteriores los grupos pueden llegar a ver cosas iguales o parecidas, que uno de los grupos, de estos 2 grupos, averigüe en la actualidad qué se usa para desarrollos en la web. Y el otro grupo que vea para qué se está usando el Lisp dentro del software libre y dentro del CAD, ¿no? El CAD es ese programa para hacer diseños. Como para darles 2 temas particulares y que a lo mejor no se pasen buscando un montón de cosas. Si alguno encuentra alguna aplicación fuera de estas que la considere importante, no hay problema que la presente. Lo que van a tener que definir entonces ahora es cuáles van a ser los 2 grupos que van a presentar Lisp, que sería el día martes 29. Nosotros esta semana, tanto hoy van a empezar con la práctica y el jueves van a seguir con la práctica, esta presentación sería para el martes. Ya el jueves siguiente empezamos con Prolog y después vamos a dar las pautas para que los otros 2 grupos hagan su presentación en Prolog. No sé si hay alguna duda. ¿Me escuchan, no? No, a mí se me cortó un montón de veces el sonido, por eso les pregunto. No, las pautas serían tal cual que la presentación anterior, o sea, 20 minutos cada grupo y eso. A ver, perdón, repetímelo. Si las pautas van a ser igual que la presentación anterior, por ejemplo, los 20 minutos por cada grupo. Sí, exactamente igual. Exactamente igual. O sea, el grupo que presenta va a tener los 20 minutos, si hay alguna consulta se hace, y después van a tener 10 minutos todo el resto de los participantes para opinar qué le pareció la presentación. Lucy, Sí. ¿podemos ya decir nuestro grupo dar de Lisp? ¿Sí? Sí, te anoto. Sí, no hay problema. Sí, Mariquita. ¿Qué número de grupo sos? 4. Grupo 4. Bueno, ¿algún otro que se juegue?
Es interesante, chicos. Les digo que en LIS van a encontrar cosas interesantes. A ver, ¿qué problema con este? Lucy, lo que quería decirles a los chicos es que en este caso, como en un día van a presentar el grupo de LIS, digamos, si alguno se extiende un poquito no hay problema, no es como en el otro caso que tenían que presentar todos los grupos, si alguno ve algo interesante o se da una discusión o algo enriquecedora, no hay problema, chicos, se pueden extender un poquito. No es como la otra vez que teníamos el tiempo estricto y se nos acababa la clase. Bueno, estoy viendo la consulta de Julachis. Los grupos están todos de A4 ya. No sé cómo vamos a hacer con vos. Ya sabés que perdiste la presentación, la primera presentación, ¿no?